Y quisiera de pronto resumir con esta primera diapositiva, que es fundamentalmente a lo que le dedicamos toda la clase ayer, que fue mostrar que esta estrategia que se aparece aquí, un minuto por favor, que esta estrategia que aparece aquí, que llamamos decir la verdad, decir a mí me sale una valoración, yo simplemente oferto exactamente mi valoración en la subasta al segundo precio, que esa es una estrategia que domina a cualquier otra estrategia. ¿Y qué es otra estrategia? Otra estrategia es una función que va del espacio de valoraciones por el espacio de tipos en los números reales positivos. Entonces, cualquier otra función que yo intente poner aquí, esto va a ser mi oferta cuando me sale la valoración XY. Entonces, decir la verdad, no importa qué oferten los demás, cuando a mí me salió esa valoración, por eso estoy diciendo que esto es decir la verdad. Y recuerden que esta parte no tiene ningún efecto porque estamos en este ejemplo en particular es de valores privados, entonces esto no afecta el pago. Es mayor o igual que usar cualquier otra oferta. Cuando los demás usan cualquier oferta, a mí me salió esto y de nuevo esta parte no importa. Entonces, lo que está diciendo es que es una estrategia dominante débilmente del juego de información incompleta que acabamos de introducir como modelo de la subasta al segundo precio. Entonces, las observaciones importantes, no usamos la estructura de información, esto ya lo sabemos, cuando uno tiene un equilibrio en estrategias dominantes, débilmente o estrictamente, lo que sea, esos equilibrios no utilizan para nada la estructura de información, en particular no dependen de la prior de Harsanyi. En ese sentido, para la subasta al segundo precio, la implicación que tiene la teoría de juegos es muy fuerte. Arroja un equilibrio en estrategias dominantes y eso no depende de la estructura de información, lo cual es muy valioso porque recuerden que la estructura de información es algo difícil de conceptualizar o más que todo de identificar porque es un no observable de los datos. Entonces, esto sería el mundo ideal si siempre pudiéramos encontrar un equilibrio en estrategias dominantes. Desafortunadamente, pues como ya sabemos de juegos muy sencillos, incluso por ejemplo batalla de los sexos, la batalla de los sexos en el caso modificado que vimos para estudiar juegos de información incompleta, ni siquiera ahí era, pues existía un equilibrio en estrategias dominantes. Entonces, definitivamente esto es muy, muy particular de la subasta al segundo precio. Pues antes de continuar con el siguiente formato, otra observación, el argumento que acabamos de dar para la subasta al segundo precio es muy fácil de extender al caso de agentes aversos al riesgo. Esto siempre es un ejercicio que voy a mutear a todo el mundo. Si ustedes ven dónde se utiliza que los agentes tienen una función de utilidad lineal o que son neutros al riesgo, ¿dónde ven ustedes eso aquí? ¿Alguien me puede decir dónde estoy usando que los agentes son neutros al riesgo? Entonces, Tomás, listo, en la función de pago. Este payoff es valoración menos el pago, como estos son valores monetarios. Ahora, yo perfectamente hubiera podido decir, no, esto es la utilidad de esto. Y aquí tendría la utilidad de esto. Lo único que necesito es que la utilidad sea creciente en el pago.
¿Listo? Entonces, si uno pone una función de utilidad aquí, el argumento que aparece en esta tabla, todo ese argumento que dimos, ustedes pueden repetirlo de forma idéntica. Simplemente necesitan que la primera derivada de la función, mejor dicho, que usted siempre quiera más dinero que menos. Eso es todo lo que necesita. Entonces, aversión al riesgo es algo que no va a destruir este resultado de que decir la verdad es una estrategia dominante débilmente. Entonces, este resultado es muy fuerte, no solamente para agentes neutros al riesgo, sino también pueden ser agentes aversos al riesgo. Y pues aversión al riesgo y por supuesto siempre suponiendo que uno prefiere más dinero a menos dinero. Entonces, obviamente, pues aquí también te aparece la función de utilidad, puede ser. Entonces, ustedes simplemente extiendan este argumento, repitan el argumento suponiendo que hay una función de utilidad que depende de la cantidad monetaria que usted está ganando. Y eso explica entonces el comentario que aparece abajo. Y quisiera de pronto hacer unos, bueno, esto explica este último comentario que aparece aquí. Y otro punto importante, vean que hasta ahora hemos estudiado lo siguiente, hemos estudiado cuál es la estrategia de equilibrio y qué tipo de equilibrio es. Entonces, listo, eso ya lo logramos identificar y es decir la verdad es un equilibrio en estrategias dominantes. También la clase pasada vimos que la subasta al segundo precio asigna eficientemente el bien que se está subastando. Entonces, esa subasta es eficiente desde el punto de vista asignativo. Ahora vamos a comenzar a estudiar un tercer tema de todas las subastas que vamos a ver aquí, un tercer tema que es súper importante, que es cuánto espera ganar un subastador con un formato de subasta específico. Porque una pregunta muy relevante es, pues si hay una forma de subastar que es primer precio, segundo precio, inglesa, holandesa, todas esas cosas, incluso unos casos bastante exóticos de formas de subastar, ¿por qué usaría uno y no usaría uno sencillo y por qué usaría uno complejo? Entonces, gran parte de la respuesta a eso tiene que ver con los beneficios esperados para el subastador o el objetivo en general que el subastador tenga. El subastador puede querer asignar eficientemente. Entonces, para él una subasta al segundo precio es una alternativa. Pero si un subastador, por decir algo que no es exactamente una subasta, pero si un subastador utilizara una lotería para asignar un bien, pues evidentemente no está asignando eficientemente. Y loterías existen en el fondo, loterías son como mecanismos de asignación de recursos en muchos contextos. Vamos a ver algunos y una lectura ustedes van a tener en ese sentido. Pero entonces, si ese es el objetivo de eficiencia, pues tiene que ser una elección adecuada del mecanismo. Ahora, de hecho, en la subasta, incluso la subasta al primer precio, vamos a ver en esta versión que vamos a estudiar en el curso o en primera instancia, vamos a ver que asigna eficientemente, pero hay otras circunstancias en las que no asigna eficientemente y esas las vamos a ver un poco más adelante. Pero el punto es que el formato de subasta puede tener implicaciones diferentes de lo que busca el subastador. Y lo que busca el subastador pues está plasmado en su función de objetivo. Ahora, típicamente un subastador pues no necesariamente está buscando eficiencia social, sino que está buscando maximizar sus ingresos. Él quiere vender el cuadro lo más caro posible y extraer la mayor cantidad de rentas de las personas que compiten. Y por eso entonces vamos a concentrarnos ahorita en calcular. Lo que nos interesa entonces es, la pregunta del millón es ingreso esperado subastador. Esto es claramente esta función objetivo, ingreso esperado. Queremos conocer un poco qué pasa en estos diferentes formatos de subastas. Entonces, para estudiar eso,
pues vamos a comenzar estudiando el pago esperado de un jugador al subastador. Pues si yo encuentro el pago esperado de un jugador hacia el subastador, pues y todos los jugadores son idénticos, como estamos suponiendo en este contexto, pues entonces el pago esperado para el subastador simplemente sería multiplicar por el número de individuos que hay en la subasta, y ese sería el pago esperado del subastador. Por supuesto, el subastador, digamos que va a recoger de cada individuo un pago esperado, pero como él no conoce las funciones, como él no conoce las valoraciones individuales, entonces vamos a tener que promediar, el subastador va a tener que promediar sobre todas las valoraciones posibles que hayan podido salir, porque él no conoce la de nadie en particular. Pero eso es un pasito, digamos, final que tenemos que hacer. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que si yo quiero entender y quiero estudiar el pago para el subastador, pues es un buen comienzo entender cuál es el pago de cada jugador, cuál es lo que cada jugador espera pagarle al subastador en los diferentes formatos de subastas. Entonces, en particular, vamos a suponer que un jugador en particular, el jugador y el que sea, tiene una valoración X, y lo que vamos a intentar es calcular el pago esperado que él va a hacerle al subastador. Miren que esto, el jugador recibe su valoración, él sabe su valoración y él va a hacer una oferta, pero él gana con probabilidad, pues alguna probabilidad gana, y con alguna probabilidad y el complemento de la probabilidad pierde. Entonces, él no está seguro si va a ganar o no. Entonces, eso es una situación de incertidumbre sobre lo que le toca pagar. Y por supuesto, pues él paga, y asimismo, pues lo que él recibe también incertidumbre, si él recibe el objeto o no con cierta probabilidad. Entonces, por eso hablamos de pago esperado. Entonces, yo voy a hacer una cosa, y es en aras de simplificar un poquito el tratamiento de esto, voy a enfocarme en la parte puramente intuitiva. Y si esa parte intuitiva de esta fórmula la entendemos, voy a evitar, excepto que sea absolutamente necesario, voy a evitar entrar en esta deducción matemática, porque esta deducción matemática requiere un poquito de conocimiento de teoría de la probabilidad, y me parece que de pronto en estas circunstancias que estamos, quizás sea un poco difícil que podamos entender todos los detallitos de esto, aún si fuese pues una situación normal, no es trivial y toca dedicarle mucho tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es que esta parte me la voy a saltar, solamente esta partecita, esta deducción matemática, y voy a concentrarme en la intuición de esta fórmula. El pago esperado para el subastador, esto hay que pensarlo varias veces, pero digamos que no es tampoco raro, pero si uno no se lo dicen, de pronto uno no llega tan fácilmente a esta fórmula. Primero definamos qué es la probabilidad de ganar. La probabilidad de ganar es cuando a mí me sale valoración X, yo hago una oferta, y esa oferta va a determinar si yo gano o no. Entonces, de hecho, estoy pensando en la probabilidad de ganar en equilibrio. Entonces, básicamente, las estrategias de equilibrio ya están, son decir la verdad. Y yo a eso sí les voy a enseñar, que esa parte sí es muy importante, les voy a enseñar a calcular la probabilidad de ganar. Eso van a ver en un minutico qué es. Pero si ustedes creen que existe, pues que es calculable una probabilidad de ganar, entonces pues el pago esperado, ¿qué va a ser? La probabilidad de ganar y lo que yo tengo que pagar en caso de que yo gane. ¿Cuándo yo gano? Yo gano cuando mi valoración es superior a la de todos los demás.
¿Por qué yo gano en esa situación? Porque recuerden que todo el mundo está utilizando simplemente la estrategia de decir la verdad. Entonces, lo que les sale de valoración es lo mismo que ofertan. Entonces, esta es mi oferta y esta es la más alta de todos los demás. Luego, ¿cuándo yo tengo que pagar? Yo tengo que pagar cuando mi valoración es superior a la de los demás. Entonces, esto explica que yo voy a condicionar a que a mí me toque, a que yo gane. Ahora, ¿cuánto tengo que pagar? En caso de que yo gane, me toca pagar la segunda más alta en la subasta al segundo precio. Entonces, el valor esperado de la segunda más alta, dado que yo tengo la valoración más alta, eso es lo que yo espero pagar. Eso que yo espero pagar, ¿cuándo lo pago? ¿Cuándo lo pago? Cuando yo gano. Entonces lo multiplico por la probabilidad de ganar. De hecho, aquí yo debería tener más ¿qué pago yo cuando yo pierdo? Pues yo podría tener cuando pierdo yo pierdo en esta circunstancia con esta probabilidad, pero ¿cuánto pago yo cuando yo pierdo? ¿Cuál es el valor esperado de lo que yo pago dado que perdí? 0. Exactamente. Entonces, por eso, en esta fórmula, cuando uno la escribe pues con detalle, esto pues no es el caso siempre. Hay subastas, como ustedes saben, que mencionamos muy rápidamente en la primera clase, que se denominan todos pagan. Entonces, aún si usted pierde, paga. Esto no es lo que estamos haciendo en este caso, pero es para que ustedes tengan en presente que la razón por la que esta formulita está un poquito más sencilla es porque estamos usando las características muy precisas de la subasta a segundo precio. Bueno. Porque es que este valor esperado acá, aquí alguien pregunta que por qué se está calculando. Miren que esto que aparece aquí, esto aquí, ¿cómo se define? Esto es el máximo sobre los J diferentes de I de XJ. Entonces, realmente aquí aparecen las variables aleatorias de todos los demás. Y por eso yo tengo que es promediar sobre lo que les pudo haber salido a los demás de variables de valoraciones. Entonces yo uso la distribución. En este caso específicamente, ¿qué distribución uso yo para hacer este valor esperado? Este valor esperado se calcula utilizando la distribución producto desde J diferente de I. Y recuerden que la F es la misma para todo el mundo. Entonces estamos en valores, en información independiente, por eso hago el producto de la F, y estamos también en el caso simétrico, es decir, todo el mundo tiene la misma F. Entonces, realmente la distribución que se utiliza ahí es simplemente esta. ¿Está claro, Tomás? Listo, más preguntas sobre eso. Esa es clave, entender esa formulita. Siempre que vamos a pensar en cuál es el pago esperado que yo hago en una subasta, yo tengo que calcular la probabilidad de ganar y tengo que multiplicar por lo que yo esperaría pagar en caso de ganar. ¿Todo el mundo de acuerdo con la formulita? Bueno, veo algunos como bien, entonces voy a seguir. Por favor, me paran porque esto solamente tiende a complicarse. Entonces, esto de aquí, de hecho, ahora, bueno, mejor de pronto mencionar lo siguiente antes de seguir. Este pedacito de aquí, de pronto algunos de ustedes no tienen totalmente claro que es cómo se calcula esto en la práctica, porque estoy diciendo, sí, en la práctica yo hago el valor esperado con respecto a la distribución, usando la distribución Fn-1, pero de pronto usted me dice, pero bueno, ¿eso cómo se hace? Es que no sé cómo hacerlo. Entonces yo les voy a dar pues esto sería básicamente recordar de pronto de los cursos de econometría o estadística, cómo se define un valor esperado condicional. Entonces la forma como se define
es la siguiente. Y esto es lo único que uno necesita. A ver, esto es una cosa intuitiva que tenemos que entender, la voy a usar mucho. Y lo que viene es lo único que ustedes tienen que, digamos, memorizarse de alguna forma en este curso en términos de fórmulas, porque es la definición de valor esperado. Me salto eso, que es la derivación matemática, y la fórmula de valor esperado es esta. Si yo quiero calcular el valor esperado de X, una variable aleatoria cualquiera, dado que esa variable aleatoria es menor o igual que alguna cosa X pequeña, es donde este X es dado, es simplemente esta fórmula. Y por eso les digo que si ustedes no recuerdan valores esperados condicionales, pues lo que tienen que hacer es esto, que es medio natural. ¿Esto qué es? Esto es la distribución de X, F es la distribución de X y F pequeña es la densidad de X, es decir, es la derivada de F mayúscula. Entonces, bueno, esto lo que está diciendo es que si usted quiere saber cuál es el valor esperado que si usted quiere saber el valor esperado de X, ¿usted qué haría? No, sin condicionar. Voy a hacer un ejemplito como para que vean que esta fórmula también es lógica, como para darle alguna explicación. Si usted quiere hacer esto, solamente calcular el valor esperado de X, pues usted hace eso, y este caso X toma valores en 0W, entonces aquí iría hasta W. ¿Usted qué haría? Usted coge la densidad, pues usted calcula el valor esperado de la función en el intervalo 0W, que sería lo que aparece acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la función, usted está condicionando a calcular valores esperados de X, pero siempre y cuando X sea menor o igual que X. Entonces eso explica que usted va de 0 solamente hasta X porque está condicionando que X tiene que ser menor o igual que X. Y este es el factor de normalización que dice qué tan grande es el intervalo de los X's menores que X. Este factorcito de acá, vean que esto de acá, ¿qué significa? Esto de acá significa la probabilidad de que X mayúscula sea menor o igual que X. ¿Bien? ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? Es lo único que necesitamos como sacado de la manga. Pues si ustedes no recuerdan, no puedo hacer un curso, digamos, de valores esperados condicionales, pero esto es lo único que necesitamos y creo que esa intuición sea suficiente. Devolvámonos un segundito y tratemos de aplicar esta fórmula a lo que estábamos estudiando. Suponga que yo quiero hacer el valor esperado de Y1, dado que Y1 es menor o igual que X. Y1 es, si Y1 es menor o igual que X, recuerden que X, la persona que le salió esta valoración es el ganador, porque tiene una valoración más alta que todas las de los demás. Entonces, esto lo que estamos diciendo es que es 1 sobre la distribución de Y1. Voy a ponerlo así, F, distribución de Y1, para que se entienda que es la distribución de Y1 evaluado en X, integral de 0 a X, Y, F, densidad de esa distribución de Y, de Y. Ahora, ¿qué es esto? Este pedacito de aquí, en este caso concreto, es la probabilidad, un segundo que se me trabó aquí, esto de aquí es la probabilidad, perdón un minuto que se trabó. Esta es la probabilidad. Uy, no, esto está terrible. A ver si volvió a coger, sí. Bueno, es la probabilidad de que Y1 sea menor o igual que X. ¿De acuerdo? Vamos a ver si logro que me escriba. No, algo le pasó a esto. Un segundito, por favor. Bueno, lo voy a tener que decir en palabras, por lo menos en esta vez. Esta es la probabilidad. Esto que está aquí
es la probabilidad de que Y1 sea menor o igual que X. Pero piensa en un minuto, ¿cuál es la probabilidad de que Y1 sea menor o igual que X? Eso quiere decir que son todas las circunstancias en que a los demás les salió una valoración menor o igual que X. Pero esa probabilidad pues es la probabilidad de ganar. Entonces, esto que está acá, voy a de una vez ponerlo, no es más que G de X, la probabilidad de ganar. Entonces, en definitiva, esto que está acá, lo voy a reescribir acá, el valor esperado de Y1, dado que Y1 es menor o igual que X, es igual a 1 sobre G de X por esta integral. La integral de 0 a X, Y, F. Bueno, acuérdense que F siempre es la densidad de Y1, en este caso, pues, de Y. Ahora, si ustedes pasan esto a multiplicar al lado de la izquierda, obsérvese que esto entonces es el pago esperado en la subasta al segundo precio. Conclusión de todo esto. Voy a poner la conclusión aquí, voy a borrar un minutico. Conclusión. Bueno, de pronto es más fácil de ver incluso en la diapositiva anterior. Conclusión, si yo uso esa teoría que acabo de introducir abajo, esto no es más que la integral de 0 a X de F densidad, voy a insistir aquí, densidad de la variable Y1, perdón aquí, Y de Y. Esto es el pago esperado. Yo voy a cerrar algo, hay un problema con, yo creo, los recursos del computador. Un segundo, cierro esto a ver si mejora. Esta también la puedo cerrar. En definitiva, esta es la fórmula que uno obtiene. ¿Y por qué es relevante? Pues porque van a ver que esto va a aparecer varias veces. El pago esperado para un individuo que le sale X en la subasta del segundo precio es este integral, donde esto es la función densidad de Y1, que es la segunda oferta más alta. ¿Todo el mundo me entendió eso? ¿Están de acuerdo? Veo solo Tomás, Juan, muy activos, Felipe. Bueno, por favor, párenme en que esto, voy a repetir muchas veces esto y si uno no entiende, toca entender esto. Entonces, he terminado con la subasta al segundo precio. Ahí van a ver que voy a empatar, al final de la clase voy a empatar de nuevo con la subasta al segundo precio. Pero por ahora avancemos en la subasta al primer precio. Entonces, si ustedes quieren como una especie de resumencito que hemos logrado en estos momentos, para la subasta al primer precio, fuimos capaces de calcular la estrategia de equilibrio. Y además el equilibrio es en estrategias dominantes. Pago esperado. También fuimos capaces de calcularlo. Pues pago esperado de cada individuo. Y también estudiamos eficiencia. Esas tres cosas que acabamos de hacer para la subasta al segundo precio, las vamos a hacer ahora para la subasta al primer precio y las vamos a hacer también en el contexto del modelo estándar de subastas, es decir, información independiente, simétrica, agentes neutros al riesgo,
y pues valoración privada. Esas son las hipótesis principales. Entonces, para hacer esto, que se va a complicar un poquito más, porque ahora la subasta al primer precio no tiene un equilibrio en estrategias dominantes. Entonces, comencemos por el modelo formal de la subasta al primer precio desde el punto de vista de juegos de información incompleta. Como siempre, todo es lo mismo. Vamos a utilizar espacio de valoraciones de 0W, va a haber una función de Harsanyi o una distribución con la que le salen las valoraciones a los agentes que la vamos a denotar por F, la misma para todo el mundo, independiente. Todas las características del juego de información incompleta son las mismas, excepto la función de pago. La función de pago, entonces, debe ser una función que va de todas las ofertas. Aquí hay un detalle de notación, discúlpenme, porque estamos diciendo que el número de jugadores es N, entonces esto debería de ser N, no I de agente, sino N. Pero, excepto por eso, pues el resto es lo mismo. Aquí lo que tenemos aquí es las valoraciones mías y de todos los demás. Como ustedes van a ver en un minuto, las valoraciones de los demás no importan. Y va a ser una función en los números reales. ¿Qué toma esa función? Mi oferta, la oferta de los demás, mi valoración, y vean que esto no va a aparecer al lado derecho. ¿Cuándo gano yo? Cuando mi oferta es más alta que la oferta de los demás. ¿Cuánto gano? Pues gano lo que yo valoro el objeto. ¿Cuánto pago? Pago lo que oferté. Antes aquí era Y1. Ahora no es Y1, no es la segunda más alta, sino que es realmente lo que yo oferté. Vean, lo que yo oferté es esto. Entonces, esa es la única diferencia. Pago lo que yo oferté y si yo no gano, pues no me dan el objeto y tampoco tengo que pagar nada. Por eso mi pago es 0. ¿Está claro la función de pagos? Listo. Entonces, comencemos a explorar cuál podría ser un equilibrio en este caso. Miren que en el caso de la subasta al primer precio, lo que llamamos equilibrio es realmente la función que va del espacio, bueno, concretamente en este caso, para ser más precisos, es 0W. Y esa función, dijimos que era decir la verdad. Esa función lo que toma es una valoración y devuelve la misma valoración. Es decir, esa función es la identidad. Y esa función es la misma para todo el mundo. Como función es la misma para todo el mundo. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, que a mí me salga una valoración distinta a usted, pues yo tengo que decir entonces, pues una oferta diferente a la que a los demás les sale. Pero como función es la misma función, es la función identidad. Eso es lo que en ese sentido decimos que el equilibrio en la subasta al segundo precio es un equilibrio simétrico, porque es la misma función, es que es la función la que es la estrategia, y la estrategia es la misma para todo el mundo. Entonces, eso hace que podamos, o llamamos ese tipo de equilibrios simétricos. Vamos a hacer algo exactamente igual a esto para la subasta al segundo precio, pero vamos a decir, lo que vamos a hacer es que, como esto ya se complica, y aquí nos vamos a tener que pasar a equilibrio de Nash-Bayesiano, porque en este contexto de subastas de primer precio no existe un equilibrio en estrategias dominantes. Entonces lo que tenemos que hacer es simplificar un poquitico el problema y concentrarnos en un solo tipo de equilibrio, que es el equilibrio simétrico. Y un equilibrio simétrico en este contexto es buscar una función, por eso le vamos a poner superíndice I, una función que va del espacio de las valoraciones en los números reales positivos, y vamos a tratar de ver si existe una función que para todos los jugadores sirva como una mejor respuesta cuando los demás uno cree que utilizan también la misma función.
decir, vamos también a concentrarnos en un equilibrio, en un equilibrio simétrico. Y ese equilibrio simétrico lo vamos a denotar por esta estrategia. Una función que va del espacio de valoraciones en los reales. Ahora, la forma de hacer eso es la que es interesante. La forma de hacer eso es, yo voy a suponer que todos los agentes juegan esta función, que no sé cuál es, y voy a tratar de caracterizarla. Y yo voy a tratar de jugar algo que se desvía de lo que esa función sugiere. Y voy a maximizar mi respuesta frente a la respuesta de los demás, donde la respuesta de los demás yo supongo que sale de aquí. Y eso no sé tampoco qué es. Lo que es interesante es que al final va a quedar una ecuación en derivadas parciales en la cual aparece la función B, es decir, esa función de ese bidding function aparece en esa derivada, en ese sistema de ecuaciones en derivadas parciales. Y ese sistema de ecuaciones es fácil de resolver y entonces uno resuelve cuál debería de ser la función que se utiliza como equilibrio simétrico. Entonces, simplemente hice un recuento de hacia dónde va la estrategia de buscar el equilibrio. Ahorita sí toca hacerlo, pero era para que ustedes vieran pues hacia dónde nos vamos a mover. Y lo primero es entonces, no sé qué función es, pero voy a llamar a esa función, voy a llamarla una función que me sirve como equilibrio de Nash-Bayesiano para todos los jugadores la misma. Solamente que cada jugador le va a salir una valoración distinta. Entonces, por ejemplo, el jugador I, su oferta, pues va a ser usar esta función, pero cuando le sale esta valoración. Para el jugador J, si le sale otra valoración, él mismo usa la misma función, pero utiliza otra valoración. Y es por eso que todo el mundo oferta distinto, pero están usando todos la misma función. ¿Está claro ese concepto de que usamos la misma función, pero todo el mundo oferta distinto? Rafael, bien. Miguel, bien. Bueno, entonces, perdón un segundo, voy a ponerle el cable porque veo que esa batería está bajando. Listo. Entonces, vamos a comenzar viendo algunas características que debería de tener esta función para ver cómo es ella más o menos. Entonces, lo primero es que voy a hacer algunas hipótesis sobre esa función. Esa función tiene que ser diferenciable y tiene que ser creciente. Eso es bastante obvio, porque, pues, bueno, entre otras cosas, no hicimos el jueguito, pero no creo que sea necesario. Pero si yo les pregunto a ustedes, vean, la valoración de ustedes es esos últimos números de la cédula, como hicimos ayer, y ustedes están ahorita jugando una subasta al primer precio, y en esa subasta al primer precio, lo que se está subastando es este celular, y ustedes entonces deben mandar una oferta. Entonces, díganme ustedes la oferta que ustedes harían, ¿qué relación tiene con respecto a la valoración? ¿Ustedes dirían la verdad? ¿Dirían que la oferta es más alta que la valoración o dirían que la valoración es más, que la oferta es más baja que la valoración? ¿Quién se lanza a qué creen ustedes que es lo óptimo en este caso? Más baja como máximo. Ambas deben ser iguales. Listo, entonces, Camilo,
¿Cuál es tu razón para que la oferta sea más baja? Para que en caso de ganar, reporte alguna ganancia. Muy bien, eso es, exactamente. Entonces, ¿uno qué hace? Uno está tratando de balancear lo siguiente. Si yo oferto muy, muy alto, pues mi probabilidad de ganar aumenta, porque entre más yo oferte, evidentemente, pues más probabilidad tengo de que mi oferta sea la más alta y por lo tanto mayor la probabilidad de ganar. Pero si yo oferto demasiado alto, al punto de llegar hasta mi valoración, o incluso si yo me llego a pasar mi valoración en la oferta, en caso de que yo gane, pues en el caso en que oferté más que mi valoración, pierdo plata. Y si oferté igual, pues acuérdense que en este caso usted paga lo que usted dijo. Entonces no es que pague la segunda más alta, pago lo que usted dijo. Entonces, si su valoración es igual a la oferta, pues entonces usted terminó ganando cero, ganó el objeto, pero su utilidad neta es cero. Pero su utilidad neta fue cero justamente porque usted hizo una oferta muy alta para maximizar la probabilidad de ganar. Entonces usted ahora dice, no, pues yo lo que voy a hacer es que voy a ofertar bien bajito. Entonces, si yo oferto bien bajito y llego a ganar, pues entonces mi pago neto es muy alto, porque pago muy poquito por el objeto y pues eso el pago neto sería alto. Pero si oferto muy bajito, entonces el pago, la probabilidad de ganar es muy bajita. Entonces, tampoco ofertar muy bajito es óptimo. De tal forma que todo consiste en balancear de forma adecuada ese trade-off entre oferta alta y probabilidad de ganar alta, pero pago neto bajito, y oferta bajita, donde la probabilidad de ganar es baja y el pago neto es alto. Esa es justamente el problema de optimización que tenemos que resolver. Entonces, lo primero es lo siguiente. Recuerden que, bueno, voy a suponer, primero, pues entre su valoración sea más alta, usted puede ofertar más alto. Entonces, sería ilógico que si yo tengo una valoración muy alta, pues eventualmente yo oferte menos que si tengo una valoración más bajita. No, usted, si tiene una valoración alta, pues eso le da poder para hacer ofertas más altas. Segundo, pues esto es una cosa técnica que resulta, al final uno puede chequear que en efecto es correcta, pero vamos a suponer que esa función es diferenciable. Y pues cosas básicas son estas. Por ejemplo, ¿qué esperaríamos de esta función? Que, tengo que hacer un paréntesis antes de llegar a eso. Vamos a suponer que todos los jugadores utilizan esto, menos el jugador I. El jugador I recibe XY como valoración, y si él usara esa función, pues él ¿qué haría? Si él usara esa función, él diría que su oferta debe ser esta. Pero lo que vamos a hacer es suponer que él no hace esta oferta, sino que él hace una oferta genérica. Y lo que vamos es a calcular cuál es la mejor oferta que él debería de hacer. Lo interesante es que cuando nosotros tratemos de optimizar sobre esta oferta, que no sé exactamente cuánto es ahora, yo voy a poner la condición que caracteriza que esto sea la mejor respuesta ante los demás usar esto. Pero al final voy a decir, bueno, como mi mejor respuesta cuando los demás usan esto, voy a utilizar también esta función. Y eso es lo que me va a dar la ecuación diferencial. Entonces, estoy tratando de motivar la estrategia para llegar al equilibrio. Entonces, primer punto. Me perdí un poquito. No, por ahora entonces estoy tratando de motivar la estrategia, entonces, de cómo va a llegar allá. Todos los demás juegan esto. Esta función la van a usar todos los jugadores. Y yo voy a conjeturar que los jugadores utilizan esto, a pesar de que yo no sé qué es, yo voy a conjeturar que todos usan una misma función.
yo recibo esta valoración y yo voy a hacer esta oferta como mejor respuesta ante estas conjeturas que yo hago. Eso es todo lo que necesito. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, primer punto, yo no ofertaría por encima de la oferta más alta. No necesito. ¿Yo para qué voy a ofertar? Vean que esto es la oferta más alta que se puede llegar a encontrar uno. ¿Por qué? Porque esta es la valoración más alta, W, y si están los demás usando esto, pues usted nunca ofertaría más alto que la más alta que hay. Estrictamente más, pues porque, no sé, si usted llegara a ofertar BI mayor que estrictamente que esto, pues esto es dominado por ofertar epsilon menos. ¿Están de acuerdo? Bien, algunos lo ven claro. Es decir, ¿yo para qué voy a mandar una oferta más alta que la más alta posible? Pues yo mando epsilon menos que esta y sigue siendo ganadora y sigo ganando y gano más plata. Entonces no hay razón para ofertar más alto que la más alta posible de acuerdo a mi conjetura de que los demás juegan. Entonces eso es el primer punto. El segundo punto es que si mi valoración es 0, ¿ustedes cuánto ofertan? Sí, pues si yo no valoro nada al objeto, pues no voy a ir a ofertar nada porque donde me lo llegue a ganar pierdo plata. Entonces aquí acabamos de aprender algo. Acabamos de aprender que cualquiera que sea esa función, pues esa función tiene que ser valoración 0, tiene que dar 0. Listo. Ahora sí planteemos el problema de optimización. Lo primero que tengo que calcular es cuál es mi probabilidad de ganar. Recuerden que esto es parte, esto va a aparecer en todas partes. La probabilidad de ganar es importante para determinar cuál es el pago que yo espero hacerle al subastador, pero la probabilidad de ganar también es fundamental para yo saber, para racionalizar esa intuición que di al comienzo de cuál era el trade-off que existía. Si mando una oferta muy alta, muy bajita, pues ahí hay un trade-off. Entonces voy a tratar de capturar eso. Y lo primero que necesito es calcular la probabilidad de ganar. Entonces, lo primero es, yo oferto BI. ¿Cuándo gano yo? Cuando mi oferta es superior a la oferta de todos los demás. Obsérvese que la oferta de todos los demás es usar la función que supuestamente ellos utilizan en equilibrio, compuesta con o evaluada en las valoraciones que ellos tienen del objeto, que no sé cuáles son, esto es aleatorio. Esta cosa no sé cuál es, pero cualquiera que sea, yo maximizo sobre eso y pues esto que aparece aquí es justamente el conjunto de valoraciones que le pueden salir a los demás. A ver, voy a ser un poquito más explícito en eso. Si uno quiere, esto estrictamente, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que interesa de esta cosa? Pues yo lo voy a calcular ahorita la probabilidad a eso, pero ¿qué es lo que me interesa? Me interesa el evento de los X. ¿Cómo lo escribo? De pronto, pues voy a escribir X menos Y, tales que BI es mayor que el máximo. Y aquí podría, pues no sé si me entienden esto, pero podría, esto es el máximo, pues es lo mismo, el máximo de esto. Es decir, X menos Y son todos los X's menos Y. Entonces vean que pues es coherente mi notación. Entonces, ese evento es el que me interesa, es el evento en el que las valoraciones de los demás son tales que cuando yo calculo la oferta de los demás, esa oferta de los demás termina siendo inferior
a la oferta que yo estoy haciendo que se llama BI. Si me entienden eso, entendieron un resto de cosas porque ya lo demás son puras matemáticas básicas. ¿Están de acuerdo que esto es la probabilidad de ganar? Bueno, esto es el conjunto donde yo gano, más bien, no la probabilidad. Este es el conjunto en el que yo gano. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, ahora sí, muy sencillo. Ahora sí, voy a saltarme un poquito de matemáticas, pero les voy a dejar a ustedes algunas tareitas. Este conjunto que estoy describiendo acá, como esta función es creciente, yo, en vez de calcular todos los x's tales que a través de esta función, ese máximo, sucede esto, yo podría perfectamente meter este máximo adentro, porque la función BI es creciente. Entonces yo más bien me puedo concentrar es en los x's tales que la segunda, bueno, la más alta de ellos, cuando la compongo con B1, si la más alta de ellos, de todos los demás, cuando la compongo con B1, que es creciente, es menor que BI, pues este conjunto tiene que ser igual a esto, ¿no? Estos dos conjuntos son iguales, porque la BI es creciente. Julie, repito cuál de las cosas, no me di cuenta cuando llegó tu mensaje. ¿Repito lo que acabo de hacer o lo anterior? Entonces, ¿cuándo gano yo? Voy a escribirlo acá arriba, pensémoslo acá arriba y van a ver qué es esta fórmula abajo. Yo gano cuando la valoración que le sale a los demás, este es el vector de todos los demás. Recuerden que x menos y es x1, x2, xz, todo el mundo menos yo. X menos y, la valoración de todos los demás, es tal que la oferta mía, escucha, qué pena, hay un problema de memoria, o no sé si es de batería, la cambiaré, pero de batería de este pen, pero la oferta mía es mayor que la oferta de los demás. Eso es lo que me hace ganador, pero ¿cuál es la oferta de los demás? La oferta de los demás es B1XJ, ¿cierto? Eso es la oferta del jugador J. Pero yo le tengo que no solamente ganar al jugador J, le tengo que ganar a todo el mundo. Entonces BI debe ser mayor que todos estos, que todos los J diferentes de I. Pero ¿cómo es otra forma de escribir eso? Pues basta con que yo le gane al máximo. Si yo le gano al máximo, le gano a todo el mundo, ¿sí o no? Y esto es exactamente esta fórmula acá, solamente que pues escrita un poquito más resumida. Julie, ¿estás de acuerdo? Listo. Y eso que acabo de decir, yo le debo ganar a todo el mundo. Es la misma forma que decir yo le debo ganar al máximo. Pues es lo que estoy diciendo acá. Yo le debo ganar a la oferta del que tiene la segunda valoración más alta. Porque el que tiene la segunda valoración más alta, él va a ofertar a través de esta función y lo que él oferte es más alto que la valoración de todo el mundo, que las de todos los demás, porque él es el que tiene la segunda valoración más alta. Y esta función es creciente. Ese es el ejercicio, por favor, para poder avanzar un poquito. Mostrar que el lado izquierdo y el lado derecho son ciertos porque la función B es creciente. ¿Sí están todos de acuerdo en el ejercicio y que hace medio lógica y podrían tratar de hacerlo? Bueno, veo unas no tan convencidos. Tomás sí, Rafael, los demás, ¿cómo la ven?
José Fernando, bien. Es decir, intuitivamente, ganarle a todo el mundo es suficiente y también necesario ganarle al que tiene la segunda valoración más alta. Eso es todo lo que estoy diciendo en esas fórmulas. Porque el que tiene la segunda valoración más alta está ofertando seguro más que todos los demás, porque la función es creciente. Bueno, eso se los dejo entonces para que lo terminen, por favor. Y ahora, esta parte sí ya es una cosa más sencilla, porque esta parte de aquí, yo simplemente, como esta función es creciente, yo puedo calcular su inversa. La paso al lado izquierdo de acá. Entonces, la inversa de BI tiene que ser mayor que la segunda valoración más alta. Eso sí es matemáticas, digamos, más básicas. Ahora sí, necesitamos, esos conjuntos son, esto es el conjunto donde yo gano, que lo he expresado como este conjunto, que es el conjunto donde yo gano. Ahora sí, ya habíamos dicho que G se definía como la probabilidad de, bueno, perdón, aquí corrijo una cosa, G de X. G de X, voy a desarrollar este puntico de acá. G de X es igual a la probabilidad de que Y1 sea menor o igual que X. Esto es una definición que más arriba pues la usamos como la probabilidad de ganar en segundo precio, pero la definición es simplemente G de X es la probabilidad de que la segunda más alta sea menor o igual que X. Y ya dijimos que esto era, bueno, de pronto requiere un poquito de explicación. Esto aquí es la probabilidad de que la máxima de entre J diferentes de I de XJ sea menor o igual que X. Pero que la máxima sea menor o igual que X es lo mismo que todas sean menor o igual que X. Entonces, esto es lo mismo que la probabilidad de que XJ sea menor o igual que X para todo J. J menor que J diferente a I. Y esto de aquí, ¿cuál es la probabilidad de que XJ sea menor o igual que X? Esto de aquí es F de X. Entonces, si la probabilidad de que XJ sea menor o igual que X es F de X, pues ¿cuál es la probabilidad de que todos los XJ sean menores o iguales que X? Pues esto es para un XJ en particular, como todas estas variables son independientes, entonces yo las multiplico y esto es F a la n-1. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque si no están de acuerdo, lo explico un poquitico distinto esta última parte. ¿Están de acuerdo? A ver, voy a hacerlo un poquito distinto para que... Voy a concentrarme en esa última parte. Esto de acá es la probabilidad de que el máximo de las XJ sea menor o igual que X, es la probabilidad de que X1 sea menor o igual que X. Y como eventos, X2 sea menor o igual que X. Y, etcétera, etcétera. No quito el I, quito el caso I lo tengo que quitar porque aquí no está I. X, digamos, no sé, n-1 sea menor o igual que X. Y xn sea menor o igual que X.
Esta es la probabilidad de que todos estos eventos sean menor o igual que X. Como esos eventos son independientes, entonces esto es el producto de las probabilidades. Probabilidades de J diferente a I de que P de XJ sea menor o igual que X. Y cada uno de esas probabilidades, esto es la probabilidad de J diferente de I de F de X de X. Y se multiplica ¿cuántas veces? Fx a la n menos 1. ¿De acuerdo todo el mundo? ¿Ahora sí mejor? Pues la probabilidad de, Sebastián, bien, Tomás, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que X es por definición la distribución evaluada en X. La F evaluada en X. ¿Sí? Bien. Entonces, esto explica por qué G, esa probabilidad de que Y1 sea menor o igual que X, G de X es F a la n menos 1. Y si G es esto, la densidad, eso se los dejo como ejercicio, pues la densidad simplemente deriven esta G con respecto a X y pues es muy fácil ver que da esto. Bajan esto por la derivada interna, da la F de la densidad de F mayúscula. Conclusión, todo esto para qué era, y ya vamos casi a terminar, que esto que era lo que me interesaba saber cuál era la probabilidad de este evento, pues ahora sí lo voy a calcular juiciosamente. Esa probabilidad de este evento, que es el evento ganar, es lo mismo que la probabilidad de este evento, que es el evento ganar. Y si ustedes ven esto es la probabilidad de que Y1 sea menor o igual que alguna cosa. A ustedes no les importa ahorita qué cosa es. Si quieren, llamen esto Z. Pero la probabilidad de que Z sea mayor que Y1 es por definición G evaluado en Z. Donde Z, pues, es la preimagen de BI. Bien, acabo de calcular ahora sí formalmente la probabilidad de ganar. La probabilidad de ganar es G evaluado en esta cosa que aparece aquí. Y si yo muevo BI pequeño, si yo muevo esta BI, pues muevo esta cosa y por lo tanto mi probabilidad de ganar cambia. Eso era lo que quería. Poder controlar la probabilidad de ganar con mi oferta. Y ahora sí, fácil, lo que viene. Porque lo que viene es simplemente, si usted tiene la probabilidad de ganar, tiene todo más o menos listo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en el caso de equilibrio de Nash-Bayesiano? Pues usted tiene que calcular cuál es su pago esperado cuando a usted le sale esa cierta valoración integrando sobre o promediando sobre las valoraciones de los demás. ¿Pero eso qué es? Pues eso es simplemente cuál es ese valor esperado de mi pago, ¿qué es? Es simplemente mi probabilidad de ganar por cuánto gano en caso de ganar. Pero cuánto gano en caso de ganar en este caso es muy sencillo. ¿Cuánto yo gano? Gano XY. ¿Cuánto pago? Lo que yo oferté. No depende de lo que los demás oferten, como era en segundo precio, sino que aquí depende de lo que yo oferté. Entonces, la subasta a primer precio, lo difícil era calcular la probabilidad de ganar. Y lo fácil es cuánto pago en caso de ganar, que es el segundo término que aparece acá. ¿Están de acuerdo? Y si ustedes están de acuerdo con eso, lo demás es matemáticas sencillas. ¿De acuerdo, Tomás? Pongamos una regla. Mínimo 5 de acuerdos. De lo contrario, no podemos seguir. 2, 3. 4. Bien, por lo menos 5 personas están totalmente de acuerdo en que esto hace sentido. Listo, vean qué bonito. Acabamos de expresar
mi pago esperado como una función de mi oferta, de lo que yo creo que los demás van a jugar y de lo que yo estoy planeando ofertar. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Quiero maximizar esto con respecto a BI, que es lo único que yo estoy controlando ahí. Y eso es condiciones de primer orden, derivada de lo de arriba con respecto a BI. Si yo calculo esta derivada, me da esto. Entonces, no quiero dedicarme a los detalles porque digamos que no es absolutamente necesario saber derivar esta vaina, excepto aquí yo entiendo que hay alumnos de doctorado en este curso. Los alumnos de doctorado sí tienen que hacer derivada y tienen que llegar a esta fórmula. Y es algo que yo he preguntado en los exámenes qualifying de los alumnos de doctorado. Pero me interesa que las personas que no están pues necesariamente tienen que tener este nivel de entender este nivel de detalle, entiendan la parte conceptual. Yo simplemente tengo una función arriba que depende de BI. Yo quiero optimizarla para saber cuál es mi mejor respuesta cuando los demás yo creo que juegan esto en términos de valor esperado. Entonces hay que derivar, la derivada de esto. Eso es sencillísimo, la verdad, pero pues toca hacerlo, pues. Derivada de una función compuesta, derivada de un producto, derivada interna, derivada de una función inversa, etcétera, etcétera. No voy a continuar con eso, pero cuando usted deriva, usted tiene que evaluar en el óptimo. ¿Cuál es el óptimo? Pues un valorcito que va aquí en todas estas partes que hace que la derivada sea igual a 0. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cuánto es? Ya llegué yo a lo que caracteriza, y esta era la pregunta que hizo Alejandro al comienzo que no había entendido muy bien. ¿Cuál es el BI que hace que esa función sea igual a 0? Yo digo que lo que hace igual a 0 esa función es BI, para que me quede bonito porque este es el momento máximo de esta deducción. BI, el que hace esta cosa de arriba igual a 0, es B de XY. ¿Están de acuerdo? Entonces, Tomás, ¿qué pasa ahí? Ah, un segundo, yo escribí una cosa mal ahí, discúlpeme. Este 2 no es 1. Aquí, esto es, puse subasta segundo precio, qué absurdo. Qué pena, es esto. Ahora sí entendió Tomás, todos los demás entienden por qué la oferta óptima, pues es también usar esa función que usa todo el mundo, porque todos vamos a usar la misma función, pero evaluada en mi valoración. ¿Ya lo vieron? Alejandro que estaba preguntando, no sé, ¿quién más? Necesito más CIS o explico más. Ya terminé, pues me faltan 2 slides que tenemos 7 minutos. ¿Puedo explicar más o cuál es la duda aquí? ¿Será que puedo volver a explicar la última partecita, profe? Desde las condiciones de primer orden. Bueno, pero entonces estamos de acuerdo que esta ecuación es mi pago esperado cuando yo juego BI, mi valoración es XY y yo creo que los demás juegan con esta función. Esa es mi conjetura. Correcto.
Entonces hago una condición de primer orden que es matemática, si no voy a explicar. Pero cuando uno hace unas condiciones de primer orden para igualar a 0, tiene que evaluar en un óptimo. Llamémoslo estrellita si quieren. Entonces en el estrellita óptimo, que es mi mejor respuesta, pues yo soy igual a 0. Hago esta condición de primer orden igual a 0. Ahora yo pienso así, pues ex post, o una vez yo ya habiendo dicho que BI estrellita es el óptimo dado XY, como yo soy un jugador como cualquier otro, pues el BI estrellita que yo escojo es aquel que yo escogería si yo utilizara también la función de equilibrio. Fabián, Alejandro. Profe, ¿no hay que asegurar concavidad también? No, pero digamos que eso es algo que se hace ex post y digamos, para efectos de esta demostración ese punto pues no es tan relevante, Alejandro, porque supongan que la solución es interior. Entonces, sigamos hasta ver hasta dónde llegamos. Y uno después lo que hace es que la solución verifica que en efecto sea una solución. Pero pues eso es como, digamos, muy riguroso matemáticamente. Bastaría con que entendamos por qué, pues si la solución es interior, por qué debe ser esta. No lo veo muy convencidos. Nadie pone sí. Es que recuerden que yo lo que hice con BI fue intentar desviarme. Yo estaba buscando un BI, pues que no fuera lo que a mí me corresponde. A mí lo que me corresponde jugar en equilibrio es esto. Entonces yo estoy tratando de desviarme. Resulta que cuando yo trato de desviarme, todo me va mal, porque estoy buscando cuándo él es el BI óptimo. Entonces cuando ya llego al BI óptimo, pues sí tengo que reconocer que este es el BI óptimo. Todo BI está incluido en la función de equilibrio. O sea que para... Buen punto. Listo, José Fernando. Ignoremos eso. Ignoremos que de pronto... sí, supongamos que... A ver, ¿cómo es trato? Estoy suponiendo que la BI que resuelve esta ecuación es única. Solamente hay una que lo resuelve. Y pues si es en un equilibrio simétrico, pues tiene que ser esta. Más o menos. José Fernando, Fabián, ¿todavía no? Alejandro, ¿todavía no? Más o Fabián, menos, claro. profe, sí, yo sí creo. Listo. Entonces, cuando yo sustituyo aquí BI, lo sustituyo por B1 de XY y lo meto aquí, esto de acá, ¿en qué se convierte? Toda esta cosa aquí. Inversa de la función evaluada en XY. ¿Qué es por definición eso? XY. Muy bien. Entonces, XY, esto se vuelve XY. Esto se vuelve XY. Y esto se vuelve, pues lo que es B1 de XY. Y eso es lo que viene en la próxima diapositiva. ¿Están de acuerdo con eso que hice? Simplemente voy a mostrar eso en la próxima diapositiva. Todo se simplifica muy bonito. Entonces, la ecuación queda así. Y hemos prácticamente terminado.
porque la nueva ecuación es esta. Es una función, una ecuación que tiene g, que yo en principio sé calcularlo porque es la distribución de y1, y la distribución de y1 depende de f, y f es dado porque f es la distribución de Harsanyi. Yo conozco g pequeña porque es la densidad de g, solo derivar, y resulta que quedó una ecuación diferencial en la b, por eso es que yo tuve que asumir que la b era diferenciable. Yo no les voy a enseñar de ecuaciones diferenciales, pero tienen que, los que tengan mucho interés en entender los detalles, esto es, pues sale inmediato que es lo mismo que esto. Esta es la ecuación que al final termina siendo. Y esta ecuación que al final termina siendo la derivada de este producto con respecto a x es esto, ya de cálculo integral, uno integra al lado izquierdo, integra al lado derecho, y queda esto que aparece aquí. Si no lo ven muy claro, eso realmente queda más una constante. Más una constante c. Si piensan en la antiderivada, porque esta es la derivada, que da igual a algo, entonces si yo integro ambos lados, pues obtengo esto aparte, paso a dividir al otro lado esta g y me queda una constante. Pero lo fácil, lo que sí sabemos es que la constante es 0, porque si x es 0, esta integral es 0. Y yo ya mostré que la oferta óptima cuando x es 0 es 0, por lo tanto c tiene que ser 0. Por lo tanto la solución al final es solo esto. Y esto es, por definición, el valor esperado de la segunda más alta, dado que la segunda más alta es menor que x. Bueno, próxima clase voy a discutir las implicaciones de esto. Acabamos de calcular el equilibrio en la subasta al primer precio. Es simplemente esto. Y este último paso es por definición. Mañana, la próxima clase comienzo con esta fórmula explicando por qué ese es un resultado súper interesante. ¿Tienen dudas? Por favor repasen esto y me escriben. Está el libro tiene también una parte de subastas, pero la mejor referencia para esto de pronto es el libro de Krishna, que se llama Auction Theory. Aquí les puedo escribir. Creo que está sin duda en las referencias del curso. ¿Preguntas? Bueno, se está complicando, entonces, porfa, Profe, repasar. ¿Qué hubo? es que cuando pues se graba la clase, pues cuando la gente escribe algo en el chat, no aparece. Entonces no sé si hay como forma